La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte. Es un regalo de Dios poder compartir contigo las palabras del Santo Evangelio y este dialogar sobre Jesús, que es lo más bonito de la vida. Estamos hoy a lunes 29 de enero. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Vamos a ver hoy a una persona en una situación desesperada, en una situación límite. Vamos a ver lo que le sucedió. Y a partir de eso vamos a reflexionar sobre qué tenemos que hacer cuando llegue algún momento en nuestra vida en que sintamos que todo se desmorona, que todo falla. Vamos a ver. Dice el Evangelio: en aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos. Y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos.
y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti». El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Me parece un evangelio hermosísimo. Habría muchísimas cosas que se podrían comentar de este evangelio. Pero hoy me gustaría centrarme en la situación desesperada de este hombre. Vivía vagando por los montes, estaba poseído por una legión de demonios, se golpeaba con piedras, iba dando voces, la gente le tenía mucho miedo, intentaban dejarle atado con cadenas, con cepos, pero él los rompía y seguía vagando por los montes desesperado, solo, sucio, mal vestido. Una situación límite. Y llega Jesús. Podría parecer, llega Jesús por casualidad, desembarca allí por casualidad. No, en absoluto. Jesús desembarca allí porque quería encontrarse con aquel hombre que tanto sufría. Porque Jesús, querida alma contemplativa, cuida de cada hombre y de cada mujer de este mundo. Y aunque a veces nos parezca que nos deja solos, no es verdad. Jesús sale a nuestro encuentro.
A veces parece que una persona está sola en la vida, que Dios se ha olvidado de él. No. Dios le está cuidando. Jesús le está cuidando. Y en algún momento de su vida, ese cuidado de Dios, de Jesús, se hará evidente, se hará palpable, se hará portentoso. ¿Cómo le ocurrió a este pobre hombre en este evangelio que estamos leyendo? Todo el tiempo que este hombre estaba vagando por los sepulcros, por los montes, Dios le estaba cuidando, aunque no lo parecía, pero era así. Pero en un momento determinado de su vida, Dios hizo que ese cuidado fuese evidente, fuese palpable, fuese desbordante, y entonces se encuentra con Jesús. Y sencillamente Jesús en un instante le cambia la vida. Porque aquel hombre pasa de estar en la dramática situación que hemos escuchado a estar sentado, vestido y en su sano juicio. Pasa de estar en una situación límite a estar tranquilo y bien. Esto quiere decir, querida alma contemplativa, que cuando parece que todo falla, cuando parece que todo en tu vida se desmorona, cuando pases por una situación muy dolorosa, no tienes que olvidar varias cosas. La primera, que Dios cuida de ti. Aunque parezca que Dios se ha alejado, que Dios te ha olvidado, en realidad Dios está cuidando de ti. La segunda cosa que te puede ayudar mucho pensarla, que la vida es muy corta y entonces llega muy pronto el cielo. Entonces, cualquier sufrimiento de esta vida dura solo, como mucho, lo que dure esta vida. Y luego llega el cielo, que es la vida verdadera. Y allí ya no hay sufrimiento, todo es felicidad. Entonces te puede ayudar a pensar que la vida es muy corta. O también te puede ayudar a pensar, viéndolo desde otra perspectiva, que la vida es muy larga, en el sentido de que hay veces que parece que ya no tengo salida en la vida y luego la vida es muy larga, la vida da vueltas y cuando pasa un tiempo estás en una situación
totalmente diferente y positiva. Hace 3 meses o un año me parecía que no tenía solución y han pasado unos meses o unos años y ya todo se pasó, aquello se olvidó y ya estoy bien. La vida es larga, hay tiempo para todo y todo se arregla. Eso te puede ayudar a pensarlo. Y luego os invito a meditar la primera lectura y el salmo de la misa de hoy. La primera lectura es del libro de Samuel, del segundo libro de Samuel, capítulo 13, capítulo 15, versículos 13 al 14. A ver, que estoy... Sí. Versículos, a partir del capítulo 15, a partir del versículo 13. Cuenta una parte de la historia de David cuando uno de sus hijos se rebeló contra él, Absalón, y le quería matar. Y entonces David pasa por una situación desesperada. Tiene que huir de su palacio, lanzarse a los campos para que su hijo no le mate. Y en aquella situación el rey David demuestra mucha sabiduría, mucha misericordia y mucha humildad. Y la sabiduría, la misericordia y la humildad con la que afronta aquella situación tan mala hacen que con la ayuda de Dios la supere. Si nosotros afrontamos las situaciones de la vida con sabiduría, con misericordia y con humildad, con la ayuda de Dios, todas las situaciones de la vida difíciles las superaremos. Fíjate lo que dice el Salmo. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Esto es todo por hoy, mi querida alma contemplativa. Un abrazo enorme. El Señor te bendiga. María te bendiga.